Grabando. Ya. Ahora sí, entonces, estamos grabando. Jiji, ahí hay alguien que me está comentando algo. Sí, Polanchita, lo siento. Ya, entonces ahora sí que estamos grabando y vamos a empezar con el tema de hoy día, que es la composición de funciones. Un poco de eso se trataba la idea de la clase pasada que hicimos con el tema de las gráficas, de ir observando estos movimientos vertical, horizontal, ¿cierto? Porque en el fondo, con ese tipo de ejercicio lo que hacemos es identificar las composiciones de las funciones. Entonces vamos a hablar ahora de las funciones, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces y vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir, sean ABC, ¿cierto? Van a ser conjuntos y voy a tener dos funciones. Una que voy a llamar G, que va a ir del conjunto A. Espera, que hay alguien que me está preguntando algo en el chat. Momento. Dice, profe, tengo una duda. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de f de x igual a la raíz cuadrada? Me voy a escribirlo voy a escribirlo aquí. Ya, tú dices entonces la función es, ¿dónde me fui con el Blackboard? Tú dices la función es f de x igual a x cuadrado más 1. Supongo que la raíz está en todo eso. ¿Sí? ¿Sí o no? Que me contesten en el chat. O... Ya, justamente este caso de esta función no es ninguna de las dos. No es una parábola, ¿cierto? Y tampoco es una raíz cuadrada. La gráfica no es... analicemos lo siguiente. Primero, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función. ¿Qué significa dominio? Significa que miramos los valores de la x. Entonces yo digo, ¿tengo alguna x que esté prohibida? No, ¿cierto? Todas las x se permiten. Espérate que aquí hay una preguntita en el chat. Claro, son todos los reales, justamente. El dominio entonces van a ser todos los reales. Ya, cuando empezamos con el recorrido, pensemos en el recorrido. ¿Hay algún problema para las y? Y las y corresponden, ¿cierto?, a lo que llamamos imágenes, ¿cierto? Sí, bien, Johan, está muy bien, Johan. El recorrido, no tengo la posibilidad de que sean todos los reales, porque en realidad tengo una raíz cuadrada, y por definición las raíces cuadradas son siempre positivas. Entonces eso significa que el recorrido, voy a escribir algo que está mal y después lo voy a borrar, ¿ya? Y vamos a comentar de inmediato por qué está mal lo que voy a escribir. Voy a decir R, uy, que me quedó fea esa R. Voy a borrar. Fíjate, ¿cómo se hace el borrador? Aquí está el borrador. Me quedó entero fea esa R. Ya, entonces voy a decir. Uy, que me quedó muy gordo eso. Espera. R, ay, no es eso lo que quiero. Uy, que me... cambié de lapicito y me quedé R más. Uy, qué feo me quedó eso. Espérame. Espérame, voy a borrar. Puse otra cosita, otra propiedad que tiene esto y es un... uy. Perdón. R más, ahora sí. ¿Por qué está mal eso? Aprendiendo a escribir, así estoy de mal. Exactamente. El recorrido no puede ser solamente R más, es decir, exagerado, porque en realidad, obviamente que las raíces cuadradas van a ser siempre positivas, pero resulta como yo tengo un x cuadrado más 1, en realidad el recorrido va a corresponder a todos los reales, pero a partir desde el 1. Entonces, mi recorrido
es justamente desde el 1 al más infinito. Y en este contexto está un poco también lo que estábamos planteando recién sobre esta idea, ¿cierto?, de las gráficas de la composición de funciones, porque aquí tengo una función dentro de otra. Tengo la función que es x² más 1, que está dentro de la raíz, ¿sí? Ahora, en el contexto de la gráfica, ¿cierto?, esta función no va a ser ni la una ni la otra. ¿Qué podemos decir? Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando y esto es un tema que vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando en los contenidos, y voy a decir que la X, fíjese, voy a escribir más infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto que esto lo vamos a ver apropiadamente ya la próxima semana cuando empecemos con el tema de límite. Cuando las X son muy grandes, entonces lo que nosotros vamos a empezar a observar es que la función también va a ser muy grande, se va a ir a más infinito. Esta función no va a tener una simetría como la que tiene una parábola, ¿se fijan? No va a ser como una parábola. El tema que nos preocuparía, ¿cierto?, es saber si esto va a ser creciente. De hecho va a ser creciente, pero el tema que nos preocuparía ese día si es cóncava o convexa, que son conceptos en realidad que justamente uno los relaciona cuando uno habla, por ejemplo, de una parábola, que es de esa forma, ¿cierto?, que uno la llama cóncava, y también esta que es convexa. En cambio, esta gráfica no va a tener esas propiedades, va a ser distinta por la raíz. Ahora, gráficas como esta nosotros todavía no estamos listos para verlas, para estudiar y hacer sus gráficas, porque en realidad la forma de estudiar este tipo de gráficas es a través de lo que llamamos las aplicaciones de la derivada, ¿sí? Pero esto lo van a ver ustedes después para el próximo curso. En el contexto de nuestro curso, el tipo de gráficas que nosotros vamos a ver son, por ejemplo, espérame, a ver, déjame ver. ¿Cómo bajo aquí? En el caso nuestro, voy a escribir aquí. ¿Qué significa eso? Ahí, perdón. En el caso nosotros, voy a poner entonces, mate 11. ¿Qué tipo de gráficas nosotros vamos a estudiar y que nos van a salir a nosotros en una prueba, por ejemplo? Por ejemplo, una función que sea cualquier tipo de parábola. Eso. Una función que sea lineal, por ejemplo, o afín, como la quiera llamar. Otra función que nos puede salir son las del tipo de una raíz, ¿cierto? Y en ese contexto también podría ser como en el ejemplo anterior, x² más 1, pero no nos van a pedir graficar, sino que solamente nos van a pedir obtener dominio y recorrido. Bueno, en realidad, también ahora pensando en este contexto de las pruebas online que vamos a tener nosotros, tampoco les vamos a pedir hacer una gráfica. Lo que les vamos a pedir a ustedes son preguntas bien simples, donde vamos a pedir, dada la función, entonces el dominio de ella es, dos puntos, y entonces van a tener A, B, C, D, E, las alternativas. ¿Se fijan? Otro tipo de función que sí podríamos graficar serían como las que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan esas que eran de las hipérbolas? X menos 1, algo así. ¿Sí? Pero hacer gráficas de estas como esta, no. No graficar. ¿Ya? Ahí viene una pregunta y dice, y la última duda que tengo, f de x igual a... ¿Sabes que estoy tan... Este chat es muy chiquitita de letra, perdón, pero... Vamos a ver si entendí la pregunta. Si la escribí, no... Espérate, de nuevo voy a borrar esto. Es f de x igual a valor absoluto de x
dividido en valor absoluto de x más 1. Como media, no, no es como, no será f de x igual a valor absoluto de x. Ya, es que si es así, si es así textual como esto es, te fijas, eso se simplifica con eso y eso es 1 más 1, 2. ¿Te fijas? Esto en cambio es más extraña, mira. Que si queremos hacer algo rarito, vámonos con esto, mira. F de x partido por x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Ay, lapicitos, no te vuelvas loco. Oye, este lapicito de repente se pone, como que se pone medio satánico y empieza a escribir solo. La verdad que es esto. Espérate, ¿que alguien me está escribiendo, parece? No, hay alguien que... Ya, no importa. Hagamos algo rarito como esto. Mira. Esta función. Tiene algo bien chistoso esta función. Y lo siguiente, es lo siguiente. Estaba haciendo otra cosa, perdón. Ya, ¿cuál es el dominio de esta función? Y eso ahí tenemos que estar claros de que el dominio son todos los reales menos el cero. Porque nunca puedo dividir por cero. Así que el dominio de esa función es ese. Ya, al recorrido tengo que analizar algo un poco distinto. Mira, voy a escribir la función de nuevo y la voy a escribir usando la definición de valor absoluto. Mira, lo primero, ¿se acuerdan que el valor absoluto se escribía de esa forma? Y nosotros decimos que si la x es mayor o igual que 0, entonces en el numerador voy a tener la x y en el denominador la x. Quiere decir entonces que la función para los x positivos es 1. En cambio, si los x son menores que 0, ¿hay alguien que me está preguntando algo? Profe, no veo lo que escribe. Ah, chanfle, perdón. Yo creí que lo estaba compartiendo, perdón. ¿Ahora sí? Aquí esto se me puso medio raro, me puse a borrar cosas aquí. Ya. Entonces, como comentaba, ¿quién fue que preguntó? ¿Sigue igual? Qué raro. Aún no veo, perdón. Vamos. A ver, voy a hacer otra cosa porque de nuevo me están... Sí. Voy a abrir un PowerPoint, porque el PowerPoint nunca... Yo siempre en estas últimas clases he estado haciendo el PowerPoint. Pero esta cuestión tiene una herramienta que es la de la pizarra que estábamos haciendo ahora. Primera vez que la pruebo. No me terminó de gustar porque en realidad no puedo cambiar de colores ni nada, pero ahora voy a abrir un PowerPoint y ese lo vamos a compartir. Y vamos a seguir comentando el ejercicio. Y ahí me dice si se ve o no. Pero en realidad hay algún chiquilla del curso, no me acuerdo el nombre, que me preguntaba si esto de hacer la gráfica, cuál era el objetivo. Y justamente el tema, tal cual como lo comentaban ahí, el objetivo de hacer una gráfica tiene justamente que ver con determinar el recorrido. Me ayuda mucho hacer la gráfica de una función, sobre todo funciones que son complejas, ¿cierto? Para poder decir y darme cuenta cuál es el recorrido. Entonces vamos a hacer una gráfica. Ya. Entonces aquí, y vamos entonces a compartir ahora el PowerPoint. No, está acá. ¿Dónde está? Oh, voy.
No, tengo un problema con... No me lo ve. Bueno, voy a compartir de nuevo la... ¿Se ve ahora? ¿Sí o no? Y me comentan que sí, ahora sí, ya. Entonces, como estaba diciendo, esta es la función que creo que estaba preguntando Johan, si no me equivoco. Yo no sé si le escribí mal o qué, porque si tengo una fracción, numerador y denominador son iguales, se simplifican y esto me da la función que es igual a 2. O a lo mejor puse mal un paréntesis, no sé. Ah, el 1 está en el denominador. Ya. Ahora la entendí. Perdón. Ya. Entonces vamos a escribirla de nuevo. Voy a borrar aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces voy a escribir valor absoluto de x. No, en más 1 iba en el denominador. Bueno, la gráfica, la lógica va a ser más o menos similar. Dividido por, ahí me ando un bicho aquí. Dividido por valor absoluto de x más 1. Ya, dejémosla esta, así como quien dice, en espera. Voy a cambiarle de nombre a esta y la voy a llamar G, exclusivamente para que no nos confundamos con la F que estábamos haciendo recién. Terminemos entonces la F y después comentamos la G porque va a pasar algo más o menos similar. Entonces, en mi función F que yo había puesto, escribí valor absoluto de X en el numerador y en el denominador escribí X. El dominio son los reales menos el 0 porque no puedo nunca dividir por 0. Cuando uso la definición de valor absoluto, la voy a escribir por acá arribita, voy a escribir valor absoluto. La definición me dice, y esta ya es una función por tramo, me dice que esto vale x o que vale menos x. Y eso va a ser cuando la x sea mayor o igual que 0 o cuando la x sea estrictamente menor que 0. Eso es. Entonces, y ahí estoy usando, ¿cierto? Justamente como decía, la definición de valor absoluto. Entonces, en la primera, en esta función f, tengo x dividido en x, ¿cierto? Porque si los x son positivos, entonces me va a quedar solamente la x, y eso me da 1. Y en cambio, si los x son menores que 0, voy a tener entonces menos x dividido en x, y eso me va a dar menos 1. Y eso quiere decir entonces que para esta función f, el recorrido de la función es igual a solamente el 1 y el menos 1. Por eso escribimos los paréntesis de llave para escribir esos valores. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Tengo entonces 1 y menos 1. Son los dos únicos valores que toma la función. Y si ustedes se fijan, yo dibujé unos círculos sobre el eje in, ¿cierto? Unos círculos que están vacíos, ¿cierto? Porque lo que quiero hacer énfasis es que ahí puse menos 1, perdón. Menos 2, perdón. Es menos 1. ¿Sí? Menos 1. Eso. Hay alguien que me está haciendo me está comentando algo en el chat. Voy al chat a leer. Profe, el dominio serían ahora todos los reales, ¿no? No. Y aquí hay una sutileza, diría yo, que es en relación a las funciones. Si yo defino una función como 1 y menos 1, diría yo que esa función es distinta a esta función original. Porque aún que esto se definió el 1 o el menos 1, aún así el dominio de la función no me va a considerar el número 1. Perdón, para la x igual a 0. Y la razón, ¿cierto?, sería porque no sabría qué valor darle, si le doy el menos 1 o le doy el 1. Si yo vuelvo a definir la función, y esto es algo que justamente nosotros vamos a hacer en el contexto del límite, cuando veamos esto en un par de semanas más, vamos a volver con este mismo ejemplo y le vamos a dar un valor. Y vamos a construir una nueva función, pero no va a ser la misma que esta. ¿Sí? Porque las funciones, si yo... ¿Se acuerdan que en algún momento de la semana pasada yo lo comentaba? Cuando hablamos de funciones, nosotros decimos que su fórmula, ¿cierto?, es el corazón de la función. Es lo que la define, es lo que la caracteriza, es, entre comillas, lo más importante. Pero también es importante el dominio. Entonces, al estudiar la función así, pura, tal cual como está, el dominio son los reales menos el 0. Cuando nosotros la descomponemos,
nos damos cuenta, ¿cierto?, que podría tener un valor x igual a 0, al cual le asignaríamos 1 o menos 1. Si redefinimos, ya no es la misma función, ¿sí? Pero justamente es una función que se puede redefinir. ¿Ya? Eso entonces en relación a esta función, y ahora vamos a analizar la otra, que es la función g. Voy a pasarme a la otra. Entonces, la g de x era, como dije, un valor absoluto de x, y abajo, valor absoluto de x, más 1. Entonces vamos a hacer la misma estrategia que estábamos planteando recién, y vamos a dibujar una llave. Vamos a dibujar una llave grande. Que me quedó fea. Espérate, déjame borrarla. Vamos a dibujar una llave grande, y porque aquí vamos a ir, las funciones cuando uno las define por tramos, que en el fondo eso es lo que es una función con valor absoluto, siempre uno lo escribe entre comillas como un poco al revés. Primero viene el valor de la función y después uno escribe punto y coma, y ahí escribe qué es lo que la caracteriza o qué es la que define. Bueno, partamos entonces con esta idea de la función y después comentemos dominio recorrido. Si los x son mayores que 0, mayor o iguales que 0, entonces en el numerador voy a escribir x y en el denominador voy a escribir x más 1. ¿No? Si en el denominador, en cambio, escribo que las x son negativas, entonces voy a escribir menos x y abajo voy a escribir menos x menos x. Menos x más 1. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? ¿Y cuál es el recorrido? Si ustedes se fijan, en esta fórmula, cuando yo planteo la función, ¿cierto?, observándola, voy a escribir acá, voy a escribir acá, entonces voy a decir, observando la definición de G. ¿Cuál es el dominio? Uno podría pensar, los reales, ¿cierto? Menos donde se haga 0, menos el menos 1. Pero en realidad eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es siempre positivo. Entonces el dominio de esta función son todos los reales. ¿Se fijan? X más 1 en valor absoluto, no le inventé el valor absoluto, sino que eso estaba ahí, distinto de 0, implica que el valor absoluto de x tiene que ser distinto del menos 1. Y eso ocurre para todos los x en R. ¿Por qué? Porque valor absoluto es siempre positivo. Es mayor o igual que 0, de hecho, para todo x en R. Y eso entonces me dice que el dominio son todos los reales. Y ahí alguien podría decir, pero es que no me convence tanto, porque en esta expresión que está acá, podría suceder justamente en la rama x mayor o igual que 0, podría suceder que tenga que se haga 0 el denominador. Y eso no va a suceder porque justamente, ¿cuándo se va a hacer 0 en la primera rama, en el x más 1? Se va a suceder cuando la x sea menos 1, pero en este caso las x son mayores o iguales que 0. Por tanto, no se va a hacer 0. Y por otra parte, si miro la otra rama y digo, pero es que en esta otra rama podría suceder que la x valga 1, y ahí se hace 0 el denominador. Y tampoco. ¿Por qué? Porque las x son menores que 0. Entonces, lo que queda acá en realidad, lo que falta es obtener el recorrido. El recorrido sí que es algo que es más complicado. Tenemos que separarlo entonces en los dos casos. Si yo digo que los x son mayores o iguales que 0, entonces digo que la y es igual a x dividido en x más 1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar de aquí la y. Voy a multiplicar cruzado, y por x más 1, ¿cierto?, es igual a x. Estamos tratando de despejar la x, entonces digo que eso me queda y por x más y igual a x. Entonces, como dijimos, queremos despejar la x, así que voy a factorizar por x menos y, sí.
Dividimos por la x, y esto significa entonces que tengo menos y partido por y menos 1. Hay dos cosas que hay que observar acá, porque en realidad en este caso yo no tengo solamente una regla de que aquí tengo una cosa bastante más compleja, porque esta x, además de agregar aquí, que obviamente la y tiene que ser distinto de 1, lo otro que hay que observar es que la x tiene que ser positiva. Serían esto, uy, que ando chueca, tiene que ser mayor o igual que 0. Sé que hay una inecuación también que debemos resolver. Estoy pensando, en este caso, creo yo que sería más fácil hacer la gráfica de la función y quedarnos con los casos que corresponden para determinar el recorrido. Creo yo que sería más fácil. Ah, mira, tiene una opción para devolverse. Interesante. Ya. Comentaba entonces, una alternativa sería esto que está acá, resolverlo. Yo estoy pensando en hacer la gráfica. Aquí voy a escribirlo como... Creo que sería buena idea hacer la gráfica. Entonces voy a decir acá, resolver inecuación. Podríamos hacerlo igual. Ya. Tengo la inecuación es menos y partido por y menos 1 mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Entonces voy a escribir acá los puntos críticos, ¿cierto? O los valores donde se hacen 0. Estos dos términos, numerador y denominador, son en el 0 y en el 1. Entonces voy a escribir acá 0 y aquí voy a escribir 1. Entonces voy a escribir una tabla, ¿cierto? Donde tengo... una tabla donde tengo los factores que son el y el i menos 1. El menos i en realidad, porque en el numerador tengo menos i. No tengo ningún problema con que sea 0, porque puede ser mayor o igual que 0, pero sí tendría problemas acá con el i igual a 1. Entonces, si los i son, si estos son negativos, entonces aquí voy a tener positivo por el menos, y después voy a tener positivo. Con el negativo, entonces voy a tener, negativos. Todos los números menores que 1 van a hacer que el i menos 1 sea negativo, y después van a ser positivos. Entonces, en el cociente, esto van a ser menos, más, menos. Qué chuequita me quedó esta tabla. Ya. ¿Sí? Entonces tengo menos i dividido en i menos 1. Esa es mi ecuación. Y eso quiere decir entonces que mi solución o el recorrido de esta primera parte, lo voy a llamar f sub 1, va a ser del 0 al 1, abierto en el 1. ¿Sí? Estaba comentando yo recién que creo que sería más fácil, porque esa sería una parte del recorrido, y después, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que encontrar el recorrido con esta otra. ¿Sí? Entonces, por eso estaba comentando que creo que hacer la gráfica sería más fácil. Vamos a comparar eso de inmediato porque vamos a graficar entonces la función y igual a x dividido en x más 1. Perdón. Y lo primero que hay que observar es que esta función tiene la misma lógica de una función racional, ¿cierto? Como las hipérbolas que vimos en la clase pasada. Entonces, observen lo que voy a escribir. Voy a escribir x más 1 dividido en x más 1 menos x más 1, ¿cierto? Y ahí voy a escribir un 1. Se fijan que lo que acabo de escribir es verdadero, es absolutamente verdadero. Y esto es igual a
1 menos 1 partido por x más 1. Esto nos va a ayudar un poco a construir justamente la gráfica, ¿sí? Partiendo siempre desde esta igual a 1 partido por x que graficamos, ¿cierto?, en la clase pasada. Nosotros dijimos que la gráfica de esa 1 partido por x es una hipérbola que sigue esa lógica, ¿cierto? Tienen dos ramas. Ya, y si de esa entonces yo grafico igual a 1 partido por x más 1, significa entonces que tengo un desplazamiento, ¿cierto?, que es en una unidad, pero a la izquierda. La asíntota, como mencionábamos que tiene estas gráficas, ya no está en el eje Y, sino que está en el x igual a menos 1, porque es ahí donde se indetermina. Entonces esa gráfica es así, ¿no? Pero tiene un menos. ¿Se fijan cómo vamos construyendo esto de adentro hacia afuera? Entonces, ahora esto tiene un menos, y eso significa que voy a continuar en la próxima hojita, y lo que vamos a hacer en la próxima hojita es que las vamos a reflejar. Ya. Estoy haciendo la gráfica de... Me quedo chuequito. Como dijimos aquí, tenía el x igual a menos 1, y entonces tenía esto hacia abajo, y tengo un signo menos, así es que va así. Y esto está aquí arriba, y con el signo menos cambia así. Entonces esta es la gráfica de y igual a menos 1 partido por x más 1. ¿Sí? Y la gráfica que nosotros tenemos es en realidad y igual a 1 menos 1 partido por x más 1. Esto significa que esta gráfica que tenemos acá sube una unidad. Cuando sube una unidad, entonces la asíntota que corresponde... ¡Qué entera chueca! Perdón, la voy a borrar. Mi entera chueca está asíntota. Las asíntotas, ¿cierto?, son rectas. No puede ser una asíntota que sea una curva. Bueno, que te digo que antiguamente sí podían, pero ahora, hoy en día ya no. Entonces, me sube una unidad y esto entonces va así. Y esta otra subió una unidad y queda así. Recordemos que lo que mencionábamos en la clase pasada, la 1 partido por x tiene dos asíntotas, que son el eje x y el eje y. No las puede tocar. Entonces aquí subió una. Y entonces ahora voy a buscar un colorcito. Voy a buscar un colorcito y aquí encontré una cosita que tiene color. Y lo que quiero destacar es esto. Se fijan que acá lo que nosotros tenemos no es explícitamente esta función, sino acá lo que sabemos es que las x son positivas. Entonces, este número que está aquí, de hecho, que es ese punto que está aquí, ¿se fijan? ¿Qué es lo que me está diciendo ese punto que está ahí? Me está diciendo que aquí las x, ¿cierto? Este es el eje x. Entonces aquí yo tengo las x y x. Y acá están los positivos. ¿Se acuerdan que dijimos que esto viene? Voy a volver atrás. Esto viene más atrás. Viene de acá. Entonces solamente me voy a quedar con esas que son para los positivos, ¿cierto? Yo necesito que estas sean positivas, ¿sí? Por el tema justamente de la definición de valor absoluto. Y entonces eso me está diciendo a mí, chanfle, no sigo compartiendo, ¿cierto? Sigo compartiendo, ya pensé que me había... Y eso significa entonces que mi recorrido de la función, claro, si yo pienso en el recorrido de toda esta función, voy a decir, son los reales, menos este que está acá, que es el 1, ¿sí? Pero en realidad no tengo esa función completa, porque aquí esto venía con una condición de que las x eran positivas. Y mis imágenes también tienen que ser positivas. Entonces, va del 0 al 1, tal cual, porque las imágenes, ¿cierto?, se miran acá. Y no considero el 1, pero sí considero el 0. ¿Comentarios? No. Y si hago la otra rama, voy a tener exactamente la misma idea. La otra rama, ¿cierto?, puedo tomarla del... voy a volver atrás.
Se fijan, en la otra rama tengo esta otra función. Entonces aquí debería decir, ya, ahora las x son negativas y voy a decir que la y va a ser menos x partido menos x más 1. Y claro, necesito que la x sea distinta de 1, pero también necesito que, perdón, aquí me equivoqué. Voy a borrar. Y hacemos la misma idea de despejar, ¿sí? Y despejamos entonces la x en esta expresión. Me va a quedar una x igual a algo, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer, pero le voy a pedir que sea negativo. Entonces, tengo la misma opción. Hago la... resuelvo la ecuación o hago la gráfica. Y al final, el recorrido me va a quedar como la unión de esos dos intervalos. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos, no? ¿Algún comentario? Hay alguien que está comentando algo. Dice, sí se entendió. Hay que revisarlo más a fondo después de la grabación, sí. Y lo que tienen que hacer también, porque la segunda parte yo no la voy a hacer y ustedes la van a completar. Entonces, acá, en esta primera parte, nosotros obtuvimos el recorrido de F1, por llamarlo de esa forma. Entonces ahora ustedes lo que van a tener que hacer es completar, ¿cierto? Y encontrar el recorrido de F2. Y cuando hagan eso, ¿cierto? Entonces van a poder determinar que el recorrido de la función f va a ser el recorrido de la F1 unión con el recorrido de F2. ¿No? Es bien interesante hacer este tipo de ejercicios porque resulta que con este tipo de ejercicios nosotros lo que ejercitamos justamente es la idea que tenemos que definir, que es la de composición de funciones. La composición de funciones justamente se da en este contexto. ¿No? Y quizás no sé si está bien o no mencionarlo, porque en realidad salgo con ese tema cada rato. Cuando ustedes después estudien en el próximo curso que viene el tema de la derivada, una de las cosas que más lo complica a los estudiantes es una regla que se llama regla de la cadena, y que se basa en detectar la composición de funciones. Entonces, por eso es re importante estos ejercicios que uno dice, oye, ¿para qué estoy haciendo estas tonteras de estar graficando y haciendo seguir estos pasitos cuando si puedo llegar y poner en un computador y hacer el gráfico? Lo cual es cierto, tú lo puedes hacer y en un contexto práctico lo vas a hacer con el computador, no vas a estar haciendo lo que estamos haciendo acá, de ir con estos pasitos, pero en realidad por el contexto de comprender e identificar la composición de funciones, esto que estamos haciendo es re importante, ¿no? Así que yo les sugiero que ustedes vuelvan con este ejercicio después, lo revisen y lo podemos comentar después, más adelante. ¿No? ¿Estamos? ¿Tú entretenido este ejercicio en todo caso? Vamos a ir entonces a nuestro... ¿Tienen alguna otra consulta? Voy a ir entonces a compartir el PDF. En este PDF, entonces tenemos la definición de lo que es la composición de funciones, ¿cierto? Esta idea de cómo hay una función que está dentro, como lo habíamos comentado en los ejemplos que hemos hecho hasta ahora. Y esto siempre uno lo lee de adentro hacia afuera. Entonces nosotros hablamos de una función g que va de a en b y la función f que va de b en c. Entonces definimos f o g, ¿cierto? Al revés de cómo está planteada la definición, porque justamente la función que va adentro es la g.
tenemos una definición que es bien particular con respecto al dominio. Hay muchas veces que los estudiantes no calculan el dominio de esta forma, sino que obtienen la composición y después y después obtienen el dominio. Esa estrategia funciona a veces, en realidad no funciona siempre, ¿ya? Por eso hay que tener mucho ojo y plantear que la estrategia que nosotros estamos planteando funciona, pero siempre. A diferencia del documento de la semana pasada, donde yo había hecho la caracterización de ejemplos versus ejercicios, en este caso todos se llaman ejercicios, ¿sí? Creo que al final no fue buena idea eso de los ejemplos y ejercicios porque quedó un poco confuso y uno le costaba seguir un orden. En cambio acá, todos se van a llamar ejercicios. Y partimos de algo bien simple, como calcular justamente G o F en el -2, y así sucesivamente. Esto yo los voy a comentar nada más, sería bueno que ustedes lo revisen. Son algunos ejercicios como bien simples para comprender cómo va funcionando la composición. El siguiente ejemplo es en relación a lo que estábamos comentando hace un rato también, de cómo nosotros hay funciones que podemos ir detectando la composición. Se fijan que en el ejercicio 2 dice que la f con una mayúscula, ¿cierto? Es 2x más 3, todo eso elevado a 5. Entonces, yo aquí puedo observar justamente que hay una función dentro de otra, ¿cierto? Adentro tengo el 2x más 3, fuera tengo elevado a 5. Entonces, hay una función que la voy a llamar 2x más 3, aquí debió haber sido una f minúscula, en realidad, y hay otra que le voy a decir x elevado a 5. Entonces, funciona una dentro de la otra para poder justamente hacer esa combinatoria, ¿sí? Esa composición. Bien, ejercicio 2.3, más o menos la misma idea. Aquí entonces viene ya algo más interesante, que es determinar el dominio determinar el dominio de esa composición. En el ejemplo anterior, sí tenía algo interesante, el ejemplo 2, ejercicio 2, ejercicio 3, y es que, y esto es una observación importante porque tengo la función f y la función g, me lo salté, pero en realidad es re importante, así que lo vamos a revisar bien. Entonces, me fui muy rápido. Ya. Tengo la función f, que es 2x más 1, la función g, que es 1 partido por x cuadrado menos 1. Entonces hay que determinar f o g y g o f, e indicar el dominio. Entonces parto escribiendo la definición del dominio que planteamos recién, y obtengo esa fórmula, ¿sí? Yo digo entonces, dominio de g es tanto, dominio de f esto otro, son los reales, y lo reemplazo. Y ahí entonces voy obteniendo cuál es el dominio de mi función g o f de acuerdo a la definición. Obtengo finalmente el dominio de la función. Y después, para encontrar la regla, porque todas las funciones tienen una regla, es que voy reemplazando de adentro hacia afuera. Entonces, donde dice g de x, yo reemplazo ahora 1 partido por x cuadrado menos 1. Y cuando digo que la f es 2x más 3, 2x más 1, entonces escribo 2 partido por la que se supondría que era mi x, que es la función g, más 1. Y ahí lo escribo entonces de esa forma. Tengo entonces dominio y la composición de f o g. Y después entonces hacer lo mismo con el g o f. Y acá entonces lo importante de observar es que lo que vamos a obtener es una regla que es distinta. Y la conclusión entonces, con este ejemplo que vamos a dar, es que f o g es distinto de g. F o g es distinto de g o f. En términos generales son distintos, ¿sí? Y eso es algo importante, ¿cierto?, de considerar. Moví algo aquí, perdón. En términos generales, ¿sí? Hay algunos casos que son muy puntuales donde justamente se da que son iguales, pero en términos generales no lo son. Y eso es lo que estamos mostrando acá en este ejemplo. Y eso es el tema de la composición. Aquí hay varios ejercicios, como comentaba. De la composición hay varios ejercicios que es importante que ustedes lo revisen. Hay otro tema también que es importante, que son las funciones inversas, que yo estaba pensando dejarlo para el día miércoles. A todo esto, en el aula puse otro documento, que es el de funciones trigonométricas, ¿sí? Lo puse hoy día nomás, en realidad, ese documento lo tenía listo hace poco, ¿no? Y son documentos para que ustedes los empiecen a estudiar. Lo mismo este de la función inversa. Aquí hay ejercicios
Están todos los ejercicios resueltos, ¿no? Eso, ¿algún otro ejercicio que quieran revisar ustedes? Me gustó mucho el problema que acabamos de ver. ¿Sí? ¿No? Mi pregunta sería, porque no me acuerdo, si lo voy a revisar de inmediato, si les puse algunos ejercicios propuestos de funciones. Sí, está ahí. Ahora no. Iba a revisar el aula, pero en realidad ahora me acordé que sí hay. ¿Alguna consulta? ¿Quiénes están acá? Cristóbal, Johan, Cassandra. Hola, Cassandra. Y el Vicente. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? ¿Otro ejercicio que quieran ver? No terminamos el ejercicio, pero yo creo que sería bueno que lo terminaran ustedes. ¿O no? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere decir algo ahí? Chat, voy al chat. Dice, sí. Muy bien. Entonces, insisto, ¿tienen algún otro ejercicio que quieran que hagamos? Esto no lo terminamos, pero lo pueden hacer ustedes después. Ya creo que quedó buena la idea, o entregada la idea, ¿no? Ya. Johan, qué bueno que no tengas dudas por ahora, pero uno siempre tiene que tener preguntas porque si no, hay que seguir trabajando. ¿No? Vamos a quedar aquí entonces. Eh, un comentario. El certamen, como lo vamos a hacer vía aula, y la verdad es que yo les confieso que nunca he hecho un certamen vía aula, yo creo que ningún profe de matemática ha hecho un certamen vía aula, eh, lo que yo quiero hacer es empezar a hacer como una especie de experimento, ¿ya? Entonces les voy a dar un avisito de repente para que ustedes se metan al aula y, y voy a poner 3 preguntas, una cosa así. Durante la semana, no creo que de aquí al miércoles, pero de aquí al viernes probablemente, lo voy a tener listo, les voy a avisar para que es para jugar nomás, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que van a contestar cualquier tontera, pues tienen que contestarme con coherencia, ¿ya? Lo que quiero saber es, eh, porque el aula tiene, cuando uno construye los certámenes, las pruebas en el aula, digamos, la estructura de las preguntas tiene distintas alternativas. Hay unas que se llaman preguntas numéricas, otras que se llaman preguntas calculadas, preguntas de múltiples y no sé qué más. Entonces voy a ir probando para buscar cuál es la mejor opción y qué es lo que se ve más amigable, ¿ya? Que sea más fácil para nosotros, para escribirlo, ¿cierto? Sobre todo en este contexto de fórmulas matemáticas. Me dijeron que no funciona muy bien esa cosa. Entonces, eso. Pero yo les aviso. Me tengo que ir, me están haciendo señas por aquí, que me están llamando. Así que me voy, los dejo. Cuídense, que tengan un bonito día, una bonita tarde. Y eso, vamos a terminar entonces la grabación. Stop recording.